encontraba perdón por sus pecados. Lo hacía de esta forma. Miren bien, el pecador confesaba su pecado sobre la cabeza del cordero. Entonces el cordero era degollado aquí, en el altar de sacrificios. Después de esto, el sacerdote tomaba la sangre del cordero, atravesaba el lugar santo y echaba esa sangre del cordero en el altar del incienso, transfiriendo simbólicamente el pecado del pecador al cordero y del cordero al santuario. Un punto muy importante que no debe olvidarse es que aquí en el santuario era donde el pecador encontraba el perdón en los días del Antiguo Testamento. La obra del sacerdote era quitar la culpabilidad del pecador y colocarla en el santuario. Este ritual ocurría todos los días, como mencionamos antes, y se le llamaba el continuo, porque acontecía todos los días. Ustedes recordarán que anteriormente mostramos en la Escritura que Moisés no fue el originador del santuario, sino que Moisés hizo simplemente lo que Dios le ordenó. Permítanme leer aquí en la Biblia un texto que nos va a aclarar mucho mejor este asunto. Miren, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Y miren este otro versículo más. Y mira, hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le mostró el modelo a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. Así que el santuario se originó con Dios. Miremos ahora el Nuevo Testamento y notemos cómo lo expresa Hebreos. Miren lo que dice el texto. Sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. De manera que el santuario terrenal fue un hecho según el modelo del santuario celestial. Aparentemente en la Escritura se mencionan dos santuarios. Está el santuario celestial, que es real y verdadero, y está el santuario terrenal, que no era sino una copia del santuario celestial. Un santuario fue construido por Dios, el otro construido por el hombre. Uno era el santuario supremo y verdadero, el otro era temporal hasta que Cristo viniera a la tierra. El santuario celestial tiene a Jesús como su sumo sacerdote. Miren lo que dice el texto bíblico. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El santuario terrenal era simplemente una copia del santuario celestial. Los sacerdotes que ministraban aquí en la tierra eran una ilustración y una sombra de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Como podrán ver, es por esto que es tan importante la comprensión del tema del santuario. En nuestro estudio del santuario no lo estamos estudiando para aprender la historia de los judíos o su forma de adoración, sino para que podamos comprender mejor el ministerio de Jesús. Todos los sacerdotes que ministraban en el santuario terrenal prefiguraban a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el hombre. En el Nuevo Testamento, Cristo ha tomado el lugar de cada uno de esos sacerdotes. Es por eso que sacerdote se usa en singular en el Nuevo Testamento, porque el único sacerdote que cuenta hoy en día es el Señor Jesucristo, que ministra en el santuario celestial. Cada uno de los sacerdotes terrenales prefiguraba a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Noten lo que dice Pablo, voy a leer aquí. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Así que en nuestros días no necesitamos otro mediador, sino el Señor Jesucristo, para que interceda entre Dios y el hombre. El sistema sacerdotal antiguo, desaparecido cuando Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Por este motivo, todo sacerdote sobre la tierra hoy en día es un sacerdote falso, porque está imitando de cierto modo el sacerdocio de Jesús. Cualquier iglesia que tenga sacerdotes está negando el ministerio sacerdotal de Jesucristo, nuestro verdadero sacerdote. Ahora, este servicio del santuario y todos sus detalles señalan hacia adelante a Jesús. Cristo cumple cada aspecto del servicio del santuario judío. Recordemos nuevamente lo que sucedía cuando el pecador del Antiguo Testamento venía al santuario para recibir perdón por sus pecados. El sacerdote o el pecador se paraba aquí, donde les voy a mostrar nuevamente. El pecador se paraba aquí enfrente del altar del sacrificio y confesaba su pecado sobre el cordero. Ahora, como pueden ver, enfrente de él, del pecador que estaba en este lugar, estaban los 10 mandamientos contenidos aquí en el arca. El pecador que estaba aquí había pecado, había quebrado uno de estos mandamientos, porque el pecado, según la Biblia, es la transgresión de la ley. El pecador entonces había quebrado la ley, así que confesaba su pecado sobre el cordero. El cordero era degollado aquí en el altar, y su sangre era salpicada delante del velo atrás del altar del incienso. Como ustedes pueden ver, lo que estaba sucediendo era una transferencia del pecado del pecador al cordero y del cordero al santuario. Después de esto, el pecador arrepentido se iba perdonado. El pecado le era quitado y era colocado en el santuario a través de la sangre del cordero. Ahora pueden ver aquí 2 altares. Miren, el altar del holocausto y el altar del incienso. Noten cómo están en línea directa entre el pecador que se encontraba aquí y la ley quebrantada que estaba aquí. El sacerdote tiene que hacer una labor en ambos altares para limpiar al pecador. El pecador, para poder ser limpio de sus pecados, tenía que llevar todo eso al sacerdote. Entonces el pecador era lavado, perdonado y restaurado. La única forma en que el pecador podía ser limpiado y perdonado era si el sacerdote realizaba la obra de intercesión y perdón en estos 2 altares que ya vimos. Estos 2 altares estaban en línea entre el pecador y la ley quebrantada. Algo más que es muy hermoso es darse cuenta que el santuario tiene 3 partes distintas. Ya lo vimos. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada una de estas partes distintas del santuario indican una parte específica del ministerio de Jesucristo. En otras palabras, una parte de su ministerio es simbolizado por el atrio. Una segunda parte de su ministerio es simbolizada por el lugar santo y una tercera parte es simbolizada por el lugar santísimo. Démosle una mirada a cada una de estas áreas del ministerio de Cristo hoy, de acuerdo a lo que está simbolizado en el santuario terrenal. Vean este texto que les voy a leer. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Hay otro texto más que quiero leer. El siguiente día, Juan ve a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Jesús, mis queridos amigos, mediante su muerte en la cruz cumplió el simbolismo